A la primera carta a los Tesalonicenses, que es donde estamos trabajando. Ya son varias reuniones, llevamos varias series y con la ayuda de Dios espero terminar en esta predicación lo que falta a esta carta que Pablo le escribió a esta iglesia de Tesalónica. Tesalonicenses. Capítulo 5, que es el último capítulo. Primera carta a los Tesalonicenses. La carpeta. Capítulo 5. Estamos en los versos finales. A partir del versículo 12. Primera de Tesalonicenses 5, a partir del versículo 12. Vamos a hacer un repaso de los versículos que hemos ido estudiando. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, a partir del verso 12. Dice allí el apóstol Pablo, escribiéndole a esta joven iglesia: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Verso 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por vosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Hoy vamos a estudiar los versículos finales y vamos a comenzar con el versículo 23 al último texto, que es el 28, ¿no? Donde Pablo ora por la santificación completa y donde Pablo realiza peticiones finales en esta carta, a partir del verso 23, que vamos a comenzar, hasta el versículo 28. Y hoy vamos a continuar en esa parte final de esta hermosa, de esta edificante y maravillosa carta que el apóstol Pablo le escribió a esta joven iglesia que él fundó en la ciudad de Tesalónica. En los versículos 23 al 24, Pablo concluye las exhortaciones, ¿no? Y exhortar significa animar, exhortar significa aconsejar enérgicamente a alguien. Esa es la definición de la palabra exhortar, animar y aconsejar de una manera enérgica a alguien, tanto positivamente como negativamente. Pero eso es más o menos el significado de esa palabra exhortar. Y estas exhortaciones comenzaron en el capítulo 4. Venga conmigo al capítulo 4, verso 1, que concluyen en el capítulo 5, verso 28, donde termina la carta. En el capítulo 4, verso 1 dice:
Por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y ahí comienza esta serie de exhortaciones de Pablo que terminan en el capítulo 5, en el versículo 28. Y en especial las exhortaciones a partir del capítulo 5, verso 16. Vaya conmigo allí, capítulo 5, verso 16. Pero todas estas exhortaciones comienzan en el capítulo 4, versículo 1, hasta el final de la carta, capítulo 5, verso 28. Pero en especial las exhortaciones que aparecen a partir del versículo 16 del capítulo 5, que recién leímos, pero vamos a volver a leerlas. Estas son las exhortaciones finales. Verso 16, está siempre gozoso, orad sin cesar, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Especialmente estas exhortaciones. Y hoy vamos a comenzar el versículo 23, donde Pablo dice lo siguiente, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Comienza diciendo en la primera parte del versículo 23, y el Dios de paz os santifique, dice el apóstol Pablo. Y en esta bendición final, Pablo reconoce la fuente indispensable para poder obedecerlas y cumplirlas a todas las exhortaciones que Él nos ha dado a partir del capítulo 4, versículo 1 en adelante. Pablo claramente les muestra a estos tesalonicenses la fuente, ¿no? La fuente indispensable, ¿para qué? Para que el creyente pueda cumplir con todas las exhortaciones que él ha mencionado a partir del capítulo 4, verso 1, al final de la carta. La santificación y esa fuente para poder obedecer y cumplir esas exhortaciones, dice el verso 23, y el mismo Dios de paz. ¿Quién es la fuente? ¿Quién es la fuente? Dios. Es Dios el que va a producir por medio de su Espíritu Santo en el corazón del creyente el ¿qué? El poder para que el creyente pueda obedecer las exhortaciones. Eso es lo que le está diciendo Pablo a estos creyentes de Tesalónica. El mismo Dios de paz es la fuente, es en quien ustedes tienen que confiar y aferrarse por la fe, porque a través de ese Dios de poder ustedes van a poder cumplir y obedecer todas las exhortaciones que yo le acabo de mencionar a partir del capítulo 4, verso 1 hasta el final de la carta. Y el mismo Dios de paz, y dice algo más el apóstol Pablo allí, el mismo Dios de paz os santifique. ¿Qué significa la palabra en la Biblia santificación? Apartar. Eso es lo que significa la palabra santificación. Pablo le está diciendo, y el mismo Dios de paz, que es la fuente, donde ustedes van a recibir el poder para poder cumplir con todas las exhortaciones, para poder andar en obediencia a la palabra de Dios, os santifique, o sea, los aparte sistemáticamente de la corrupción del pecado. El mismo Dios de paz os santifique. La santificación en todo esto no depende. Acuérdense, santificación significa apartarse del pecado, apartarse de toda obra pecaminosa. Y Pablo les está diciendo que la santificación en todo esto no depende en absoluto del poder humano. No está en nosotros la capacidad. Imagínese usted que es cristiano, y si es cristiano significa que dentro de usted habita el Espíritu Santo. Esa es la diferencia con una persona incrédula. Usted está habitado ¿por quién? Por la tercera persona de la Trinidad, del Dios Trino. La tercera persona del Dios Trino es el Espíritu Santo. Usted es cristiano porque usted está habitado, está morado por el Espíritu Santo que habita en usted. Y ese Espíritu Santo es el que lleva adelante la obra de santificación en su vida. Lleva adelante la obra de que usted se aparte paulatinamente, día a día, mes a mes, año a año, del pecado y de sus consecuencias, llevándolo día a día, mes a mes, año a año, a una vida que le agrada a Dios. Eso se llama santificación.
y la santificación en todas estas cosas, lo que es la obediencia a Dios, no depende en absoluto del poder humano, sino del poder de Dios. Imagínense que Dios no nos hubiese dado el Espíritu Santo. ¿Cómo sería nuestra vida cristiana? La misma que la vida de un incrédulo. No habría diferencia. Porque ¿quién es el que hace la diferencia? Dios en la persona del Espíritu Santo dentro del creyente. Y eso es claro en las Escrituras. Que es Dios el que lleva adelante la obra en nosotros. Que no es por nuestras fuerzas, sino que es por su Espíritu. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento lo enseña la Escritura. Venga conmigo a Zacarías capítulo 4 y escuchemos al profeta. Cerca de Mateo, un poquito antes del Evangelio de Mateo, va a encontrar al profeta Zacarías. Zacarías capítulo 4. En esta visión que está teniendo el profeta, Zacarías 4, versículo 6. En esta visión que está viendo el profeta de la obra de Dios, fíjense lo que el profeta en esta visión revela por el Espíritu Santo. Zacarías 4, versículo 6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo al profeta? Que le dé palabra a Zorobabel, que en ese momento era gobernador de la restaurada Jerusalén. Le está diciendo que no era con la fuerza humana, sino que iba a ser el proyecto, iba a llevarse adelante por obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Claramente lo dice la parte final del versículo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, si venimos al Nuevo Testamento, a la primera carta a los Corintios, primera de Corintios capítulo 2, Pablo está en sintonía con este principio que el Espíritu Santo reveló a través de Zacarías, primera de Corintios capítulo 2. Y el contexto es cuando Pablo llegó a la ciudad de Corinto a predicar el Evangelio. Y desde luego todos sabemos que la ciudad de Corintios era una ciudad totalmente pervertida en todo sentido. Pues a ese lugar de oscuridad terrible, de pecado, llegó el apóstol Pablo con la luz del Evangelio. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo, ¿en quién confió Pablo? Y recuerde que el apóstol Pablo, quien antes era Saulo de Tarso, un fariseo de los mejores que había, tenía un nivel intelectual excelente. Sin embargo, él cuando fue alcanzado por la gracia de Dios, cuando Jesucristo cambió su corazón, transformó su corazón, lo salvó, lo redimió, lo perdonó, como sigue haciendo Dios con todos aquellos que salva, el apóstol Pablo entendió que toda esa capacidad intelectual no le servía de nada. Él no podía confiar en sus fuerzas, que intelectualmente las tenía. Dice allí en el 1 Corintios 2, versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros, les dice estos corintios, cuando llegué a su ciudad, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, el Evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. ¿Con qué predicó el apóstol Pablo el Evangelio en la ciudad de Corinto? ¿Confiando en qué? En el poder del Espíritu de Dios que obraba en él. Él no confió en sus capacidades humanas, él no confió en su poder humano, él confió en el poder de Dios. El poder de Dios. Vayamos al libro de Efesios capítulo 3 y sigamos escuchando al apóstol Pablo.
de cómo este hombre confiaba en el poder del Espíritu Santo que obraba en él, para poder obedecer la palabra de Dios, para poder servir a Dios, para agradarlo a Dios con nuestra vida y con nuestra conducta. Debemos confiar en aquel que habita en nosotros, que es una persona, y es la persona del Espíritu Santo. Él es el encargado de llevar adelante la obra de santificación en nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3, versículo 20. Pablo está orando. Si usted agarra el versículo 14, ahí puede ver que Pablo se va a disponer a orar por estos creyentes de Éfeso. Y dice en el versículo 20, y aquel, finalizando la oración, Pablo dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿A quién se está refiriendo Pablo? A la persona del Espíritu Santo que está en él y que él sabe que el Espíritu Santo habita en todo creyente, en este caso, que habitaba en cada creyente de la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo le está recordando eso, verso 20, y aquel que es poderoso. ¿Quién es aquel que es poderoso que estaba dentro de ellos? ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquella persona que está en tu corazón, en mi corazón, si verdaderamente somos cristianos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y Pablo termina con una doxología, con una alabanza a su oración. Verso 21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, volviendo a la carta de los Tesalonicenses, versículo 23, Pablo comienza diciendo, y el mismo Dios, esa es la fuente, Dios es la fuente, para ayudarnos a obedecer todos los mandatos, todas las exhortaciones que nos da Dios a través de su palabra. Es el mismo Dios el que nos da el poder para que nosotros podamos obedecer y vivir una vida que le agrade a Él. Y el mismo Dios de paz os santifique. Es ese poder del Espíritu Santo en nosotros, en el creyente, el que va a llevar la obra de santificación en nosotros. Y sigue diciendo Pablo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Claramente, Pablo incluye aquí también la santificación del cuerpo. Dice el verso 23, al principio, el mismo Dios de paz os santifique. ¿Qué parte pedía Pablo en esta oración que santificara en los creyentes de Tesalónica? ¿Qué parte? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Obviamente Pablo aquí estaba haciendo hincapié, recuerde que la ciudad, por ejemplo, de Tesalónica o como de Corinto, eran ciudades griegas. Y en ese tiempo, hermanos, se creía mucho, porque era una enseñanza filosófica de los griegos, en el dualismo. ¿Qué significa el dualismo? El dualismo significa que los griegos creían que el cuerpo era malo, el cuerpo era pecaminoso, no tenía nada de bueno, absolutamente nada de bueno. Entonces no importaba lo que se hacía con el cuerpo, lo importante era la parte inmaterial, la parte de adentro, lo espiritual, el alma. Entonces ellos le daban rienda suelta a hacer con el cuerpo lo que quisiera el cuerpo. Porque ellos decían que el cuerpo era la prisión del alma, que cuando uno enfrentaba la muerte iba a ser liberado para siempre de esa prisión que era el cuerpo. Entonces, según esa creencia, esa filosofía, ellos le daban rienda suelta a todo deseo pecaminoso, a todo deseo pervertido de la carne. Si uno estudia un poco esos tiempos, ¿no?, de Grecia o del Imperio Romano, se va a dar cuenta y se va a encontrar con pecados pero terribles. Entonces Pablo le hace ver a estos creyentes que venían de esa filosofía, de esa cultura,
les hace ver que ahora en Cristo el cuerpo no es malo como enseñaba la filosofía griega, sino que el cuerpo les va a decir, como le escribió a los Corintios en el capítulo 6 de su primera carta, Pablo les va a decir a los Corintios, también una ciudad griega, les va a decir que el cuerpo ahora, que era el templo del Espíritu Santo. Y que esa creencia filosófica griega era una aberración y una herejía al decir, ustedes con el cuerpo no importa lo que hagan, entreguen y den todo el placer que quiera, porque el cuerpo es malo y nunca va a tener nada de bueno. A lo cual Pablo le dice a los cristianos y a los creyentes, no, el templo ahora que han creído en Cristo, es el templo ahora de Dios, donde vive, donde mora el Espíritu Santo. Eso es lo que les dice Pablo allí en Corintio, en el capítulo 6, versículos 19 y 20. Vayamos allí y vamos a leerlo. Primera de Corintios 6, versículo 19 y versículo 20. Primera de Corintios 6, versículo 19. Y fíjese que en el versículo 12 usted tiene un título ahí arriba. ¿Qué le dice? Glorificad a Dios, ¿en qué? En vuestros cuerpos. ¿Sí? Dice el verso 19, o ignoráis, le dice Pablo, o ignoráis. ¿Por qué les pregunta entre signo de interrogación esto a los corintios? Porque los corintios ya sabían, porque Pablo ya les había enseñado que el cuerpo del cristiano ahora es templo, es casa de Dios. Por eso les dice entre signo de interrogación, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. El Espíritu Santo ahora mora, reside, vive en vuestros cuerpos, le está diciendo Pablo. El cual tenéis de Dios. ¿De quién es el Espíritu Santo? De Dios. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio que Dios pagó por nuestra redención? ¿Fue dinero? ¿Cuál fue el precio que Dios pagó para rescatarnos de la condenación del pecado? La sangre de su amado Hijo Jesucristo. Dice Pablo en el verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Ese precio fue la sangre, la muerte expiatoria de Jesús. Glorificad pues a Dios, ¿con qué? ¿Con tu espíritu solamente? No. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Es lo mismo que le está diciendo a los tesalonicenses. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo mismo le está diciendo Pablo aquí al final en el versículo 20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, los cuales son de Dios. Entonces, volviendo a Tesalonicenses, Pablo le dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pablo pide que el Dios de paz los santifique por completo. Todo vuestro ser se refiere a la parte inmaterial del ser humano y a la parte material del ser humano. La parte material es el cuerpo, la parte inmaterial del ser humano es el espíritu o el alma. No son dos cosas separadas, es lo mismo, es la parte inmaterial que tenemos los seres humanos. Los seres humanos tenemos espíritu o alma y tenemos cuerpo. Parte material y parte inmaterial. Entonces Pablo le dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿es importante el cuerpo en la vida del cristiano? ¿Sí? Claro que sí. Es
templo, ya cuando entendemos lo que está diciendo el apóstol Pablo allí, que recién leímos en Corinto, que aquí en este cuerpo habita el Espíritu Santo, y me está diciendo que yo fui comprado, Dios me compró, este cuerpo ya no me pertenece a mí. ¿A quién le pertenece? A Dios. Él compró, me liberó. No es que Él me compró cuando yo estaba libre, no. Yo estaba y era esclavo del pecado, esclavo de Satanás. Claramente las Escrituras nos revelan esa verdad. Cada ser humano que usted ve que camina en el mundo, que no es cristiano, él no es libre, él es esclavo. Y el amo que tiene es terrible, porque el pago que va a dar ese amo va a ser la muerte eterna. Pero cuando viene Cristo y nos libera, como dice Juan 8, serán verdaderamente libres. Y pasamos a pertenecer a otro amo, y ese otro amo es Jesucristo. Tenemos que entender esa verdad, que Dios nos ha liberado en Cristo Jesús. Pero claro que es importante el cuerpo para un cristiano. ¿Y qué hacemos con el cuerpo? Como cristianos no podemos, por ejemplo, tomar el cuerpo y llenarlo de alcohol o de cualquier otro tipo de vicio, o no podemos agarrar el cuerpo para la fornicación, o no podemos agarrar el cuerpo para tatuarlo todo el tiempo, porque no es nuestro. El incrédulo puede hacer que el incrédulo haga lo que quiera con su cuerpo. Pero nosotros, hermanos, hemos sido comprados, y la paga que ha hecho Dios ha sido la sangre de su Hijo Jesucristo en una cruz hace 2000 años. Y gloria a Dios por esa compra que ha hecho de nosotros, porque eso significó la liberación de la condenación eterna y la entrada al reino de Dios por toda la eternidad. Y siendo partícipe de todas las promesas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Pero tenemos que ser responsables de cómo vivimos con nuestro cuerpo, qué es lo que hacemos con nuestro cuerpo. Porque el principio es que nuestro cuerpo es la casa, es el templo donde vive el Espíritu Santo. Tenemos que entender esa gran verdad. Ahora bien, el apóstol Pablo al mencionar aquí espíritu y alma, y esto quiero que quede bien en claro, hermanos, el apóstol Pablo no se está proponiendo, el apóstol Pablo no propone enseñar, no nos está enseñando el apóstol Pablo que la parte inmaterial del hombre pueda dividirse en dos sustancias. Pablo no está diciendo que la parte inmaterial del ser humano es una parte espíritu y la otra parte es un alma. No. Son dos términos en la Biblia que se usan intercambiados y son sinónimos en sí mismos. Tenemos que tener cuidado porque hay una teología que enseña de que el hombre es espíritu, es otra parte alma y es cuerpo. No, el ser humano es una dicotomía. Somos dos partes, la parte inmaterial y la parte material. Y en las Escrituras, tanto alma como espíritu son sinónimos. Se están refiriendo simplemente a la parte inmaterial del ser humano. Cuando yo me toque partir, cuando me enfrente a la muerte física, mi parte material queda aquí en este mundo. En este mundo, ¿qué es qué? Materia. Pero mi parte inmaterial, mi espíritu o mi alma, que es lo mismo, ¿se van a dónde si soy creyente? A la presencia del Señor. Si no soy creyente, si he muerto y no he creído en Cristo, mi parte inmaterial, mi alma, mi espíritu, que es lo mismo, mi personalidad, mi carácter, eso se va a ir ¿a dónde? Al infierno, a la sala de espera. ¿A espera de qué? De un juicio. Pero tengo que entender eso. Pero el apóstol Pablo claramente no está enseñando que la parte inmaterial del hombre pueda dividirse en dos partes o en dos sustancias. Las dos palabras, tanto alma como espíritu, se utilizan en formas intercambiables en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vayamos a un ejemplo en Génesis capítulo 35. Veamos un par de ejemplos, pero que esto, hermano, nos quede bien arraigada en nuestra mente.
El ser humano se divide en parte inmaterial y en parte material. La parte inmaterial puede llamarse alma o puede llamarse espíritu, pero en sí está hablando de la parte inmaterial del alma. Capítulo 35 de Génesis. 35. Y el contexto es la muerte de Raquel. La muerte de Raquel, esposa de Jacob. Dice allí en el versículo 18, Génesis 35, versículo 18, y aconteció que al salírsele el alma, y entre paréntesis, ¿qué dice la Escritura? Murió. O sea que cuando una persona muere, ¿qué es lo que sale de él? El alma. Y el alma es la parte inmaterial del ser humano. En el alma está tu personalidad, tu carácter, lo que tú eres. Cuando yo muera, se va a salir de mí mi espíritu, mi alma, que es lo mismo. ¿Y qué es eso? Lo que usted está viendo y ha visto siempre en mí, mi carácter, mi forma de ser, todo eso es mi alma, es mi espíritu. Cuando a mí me toca enfrentar la muerte, si el Señor no nos rapta antes, a mí me va a pasar lo mismo que le pasó a Raquel. Se le va a salir el alma. ¿Y a dónde va el alma? Si creyó en Cristo y pidió perdón por sus pecados, ¿se irá a dónde? Al tercer cielo, al paraíso, al reino de Dios, la nueva Jerusalén, todos sinónimos del mismo lugar. ¿Y cómo es ese lugar? Literal. No es un sueño, es literal. Como es literal este púlpito que lo puedo tocar. Dice el verso 18, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín, el último hijo que tuvo Jacob, el más pequeñito. Pero vemos claramente que en ese pasaje la parte inmaterial del ser humano se la denomina como alma, ¿no? Podría haber dicho el escritor que fue Moisés, el espíritu, que era lo mismo. Ahora vayamos a algunos pasajes al Nuevo Testamento, libro de Hebreos capítulo 6. Pablo nunca enseñó que el ser humano está compuesto por tres partes. Nunca enseñó eso el apóstol Pablo. Todo lo contrario, el ser humano está compuesto por dos partes, la inmaterial y la material o física. Hebreos capítulo 6. Hebreos 6. Versículo 19. Hebreos 6, versículo 19. Dice, la cual tenemos, y está hablando de las promesas de Dios, el autor aquí en el contexto está hablando de eso, de las promesas que tenemos en Cristo Jesús, dice, las cuales tenemos como segura y firme ancla de ¿qué? Del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Ahí vemos que el autor de esta carta, de esta epístola, nombra la parte inmaterial del hombre como ¿qué? Como el alma. Ahora vayamos a segunda de Pedro y escuchemos a Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Pedro aquí está recordando la triste vivencia de Lot cuando fue a vivir a la llanura donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, las cuales Dios destruyó por su vida sexualmente pervertida, y que las dejó como testimonio para toda la humanidad a partir de ese momento. Segunda de Pedro 2:8 dice, porque este justo, y se refiere a Lot, fíjese el versículo anterior, el 7, está hablando de Lot, verso 8, porque este justo,
que moraba entre ellos, ¿entre quiénes? En las sociedades de Sodoma y Gomorra. Vivía ahí Lot, que era sobrino de Abraham. Verso 8, porque este justo que moraba entre ellos afligió cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, de la conducta pecaminosa que llevaban adelante esas sociedades. El alma de Lot, que hacía, se afligía, se entristecía al ver la nefasta conducta que tenía la sociedad en esos tiempos. Y dime la verdad, si eres cristiano y tienes el Espíritu Santo en tu corazón, ¿no te pasa lo mismo hoy? Al ver la conducta que tiene la sociedad en nuestros días, la fornicación por doquier, ya de los 12, 13 años en adelante ya todo es un degeneramiento total, que el mundo lo llama diversión, pero tú sabes como yo que es pecado deliberado y aberrante ante los ojos de Dios. ¿Y no se nos entristece el alma también? ¿No tenemos esas mismas sensaciones que tuvo Lot al ver cómo vive la sociedad, al ver cómo vive la juventud en nuestros días? Pero vemos claramente que acá Pedro, para hablar de la parte inmaterial, en este caso de Lot, él habla de esa parte como ¿qué? Como el alma. Lo mismo que se le fue a Raquel cuando murió. La parte inmaterial, que es el alma. Pablo claramente, hermanos, no creía en una composición del ser humano en 3 partes, sino solamente en 2. Venga conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 10. Y fíjese lo que va a decir el apóstol Pablo. Romanos 8, versículo 10. Romanos 8, versículo 10. Amén. Dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas que el espíritu vive a causa de la justicia. Y si yo soy una persona que digo, no, el ser humano se divide en 3 partes, yo podría preguntarle a Pablo entonces, ¿cómo, Pablo? ¿Y el espíritu? Tú me hablaste del cuerpo y me hablaste del espíritu, perdón. ¿Y el alma, Pablo? ¿Qué hacemos con el alma? No. Pablo simplemente está enseñando que el ser humano se compone de 2 partes, inmaterial y material. Y tanto la palabra alma como espíritu se refieren a la parte inmaterial del hombre. Nunca está diciendo que son 3 partes. Por eso Pablo dice en el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu, la parte inmaterial, la parte que Dios que ha hecho, ha resucitado en nosotros, más el espíritu vive a causa de la justicia. Y obviamente que ahí espíritu podemos no añadirle alma porque es la misma parte inmaterial del ser humano. Y en 1 Corintios capítulo 2, Pablo vuelve a referirse a la parte inmaterial del hombre como espíritu. Capítulo 2, versículo 11. 1 Corintios 2, versículo 11. Dice así en el verso 11 el apóstol Pablo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu de ¿quién? Del hombre que está en él. ¿Quién sabe las cosas más íntimas del hombre? Sino ¿quién? El espíritu del hombre. ¿Quién sabe las cosas más íntimas tuyas? Sino solamente ¿quién? Tú. Obviamente que sobre tú está ¿quién? Dios que sabe todo. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. La parte inmaterial del ser humano. Vaya al capítulo 5. Cuando Pablo tiene que juzgar a un perverso que era miembro de la iglesia de Corinto. Fíjese lo que dice Pablo allí. Capítulo 5. Versículo 3. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente, claro, él está ausente de Corinto, él está mandando esta carta a la iglesia de Corinto, pero había que juzgar un acto de disciplina
Entonces dice Pablo, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero, dice Pablo, presente en espíritu. Ya como presente, dice Pablo, en el espíritu obviamente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. ¿Ve cómo Pablo creía en cuántas partes del ser humano? 2. Material, física, y la parte inmaterial, la cual él llamaba espíritu. Otros llaman alma, pero es la misma parte. No se la puede dividir en 2 partes, alma por un lado y espíritu por otra. No, no es lo que la Escritura nos enseña claramente. Venga conmigo a Gálatas capítulo 6, el último capítulo de la carta a los Gálatas, que también es de autoría del apóstol Pablo. Y sigamos viendo que Pablo nunca enseñó, porque él nunca creyó, porque no es lo correcto creer que el ser humano se divide en 3 partes, sino solamente en 2. La parte inmaterial y la parte material. Gálatas 6, el último versículo, en las salutaciones finales, las bendiciones finales. Dice allí en el versículo 18 de Gálatas 6, hermanos, le dice Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro, ¿qué? Espíritu. Amén. Y ahí terminó su carta. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestra parte interior. Con vuestra parte interior, que es la parte que Dios que ha hecho en el creyente, la ha hecho nueva, la ha resucitado. Cuando nosotros en la Biblia leemos corazón, ¿a qué se está refiriendo? Al alma, al espíritu, a lo mismo, la parte ¿qué? Interior del hombre. Cuando Dios dice, les voy a dar un nuevo corazón, ¿qué está diciendo Dios? Les voy a ¿qué? A dar una nueva alma, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Está aludiendo a la parte inmaterial, a la parte interna del ser humano, no al envase. Pero también, como vimos al principio, Dios también, ¿qué hace? Santifica nuestro envase. Por eso nosotros somos responsables de qué hacemos con este envase. ¿Para qué usamos este envase? Ya demasiado tiempo, cuando vivimos en la ignorancia de la palabra de Dios, usábamos los miembros de este envase, ¿para qué? Para el pecado, como dice Pablo en Romanos capítulo 6, en todo el capítulo 6. Éramos antes esclavos de la ¿qué? De la injusticia, mas ahora que Dios nos ha redimido, presentemos nuestros miembros a la justicia. Dice en ese pasaje de Romanos 6 el apóstol Pablo. Pero Pablo creía en una composición del ser humano en solamente 2 partes, material e inmaterial. Sigamos en Tesalonicenses 5, versículo 23. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz, la fuente, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta exhortación no solamente fue en su momento para los creyentes de Tesalónica, esta exhortación, al ser palabra de Dios, es una exhortación para nosotros. Nosotros también debemos que ser ¿qué? Santificados. ¿En qué parte? En todo nuestro ser. Parte inmaterial y parte material. ¿Hasta qué momento? Hasta la venida, dice Pablo. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y en esta venida de nuestro Señor Jesucristo, la cuarta mención de la palabra que usa Pablo aquí en el griego original, y es la palabra parousia, que significa estar presente, ¿no? Y esa es la palabra que usó Pablo para referirse a cuando Cristo venga desde los cielos y desde las nubes, tome su iglesia y se la lleve. Pablo usó esa palabra, parousia, porque significa esa palabra estar presente. Esa palabra que en nuestra Biblia castellana aparece la palabra venida es parousia, que significa estar presente, porque Cristo va a estar presente y con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos. ¿Y qué hará? Arrebatará a su iglesia. Eso es lo que ya les enseñó en el capítulo 4 a partir del versículo
17. Pero veamos otros pasajes, capítulo 2, verso 19, siempre en 1 de Tesalonicenses, las veces que usó Pablo esta palabra, capítulo 2, verso 19. Dice allí, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? Dice Pablo, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su parousia, en su venida, en su manifestación, cuando Él esté presente? Eso es lo que significa esa palabra venida en nuestro castellano, que en el griego es parousia. Cuando Cristo esté presente, que sea visible, cuando lo veamos. Pero veamos otro texto, capítulo 3, verso 13. Capítulo 3, verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, ¿en qué? En la venida, en la parousia, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Cuando Cristo venga a tomar su iglesia para llevársela, cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, Él va a venir ¿con quién? Con todos los que han muerto en Cristo, cuyas almas, cuyo espíritu, ¿dónde están ahora? Con el Señor. Si ayer murió un creyente, su parte inmaterial, o sea, su espíritu, su alma, está con el Señor. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, con Él van a venir todos los creyentes que murieron. ¿Quién van a venir? Sus almas, sus espíritus. ¿Y qué van a hacer? Van a venir ¿a qué? A tomar posesión de sus nuevos cuerpos que resucitarán glorificados. Veamos otro texto en la misma carta, capítulo 4, verso 15. Como Pablo usó esta misma palabra, parousia, para referirse a la venida de Cristo, al estar presente de Cristo cuando venga a arrebatar a su iglesia. Capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, dice Pablo, cuando suceda el arrebatamiento, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la parousia, hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos, no nos precederemos a los que durmieron, a los que ya han muerto. ¿Se acuerda cuando estudiamos este pasaje? Esa es la cuarta vez que en la misma carta Pablo usa esa palabra que en nuestra Biblia castellana aparece como venida del Señor Jesucristo. Es la palabra que usó Pablo en el original, en el griego, parousia, que significa precisamente estar presente. Cuando Cristo esté presente, cuando sea visible, cuando Él venga a buscar a la iglesia. Y obviamente que esta cuarta mención que aparece allí en el capítulo 5, del versículo 23, parousia, que significa venida de Cristo, se refiere al arrebatamiento, tanto en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, siempre esa palabra venida en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo se está refiriendo no a la segunda venida visible corporal de Cristo a tomar posesión del planeta, sino a la venida de Cristo en el arrebatamiento para llevar a los creyentes. Se refiere a eso en todos los pasajes. En el versículo 24, sigue diciendo el apóstol Pablo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. ¿Hará qué? ¿Qué decía en el versículo 23? Lo santifique. ¿No decía eso el verso 23? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahora en el verso 24 dice el apóstol Pablo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a santificar por completo. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios en nuestro peregrinar cristiano en la tierra? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Está cruzado de brazos con nosotros o está trabajando en nosotros? Está trabajando en nosotros todo el tiempo. ¿Y qué está haciendo el Señor en nosotros? Nos está santificando por completo hasta la venida del Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo en el verso 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Hará qué? Santificarnos. Santificarnos. Dice Pablo que Dios es ¿qué? Fiel.
Fiel es el que os llama. ¿Y quién nos llamó a salvación? ¿Quién nos llamó? Dios. Y Pablo dice que ese que nos llamó, ¿cómo es? Fiel. Y esa palabra en el griego es pistos. Fiel en griego es pistos y significa lo siguiente: alguien digno de confianza. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses: digno de confianza es el que os llamó. Fiel es el que os llamó, digno de confianza. También significa quien cumplirá lo que se promete hacer. Pablo dice fiel, digno de confianza, que cumplirá lo que se propone, que cumplirá lo que promete. Pablo dice, Dios es fiel. Él va a cumplir lo que se propone con tu vida. Y Él va a cumplir lo que te ha prometido. Él es digno de confianza. No te olvides de eso, hermano. En los momentos de tribulación, de desesperanza, de confusión, cuando no veas nada, que no entiendas por qué ni para qué, confía en Dios. Dios es fiel, es digno de confianza, porque Él va a cumplir lo que se ha propuesto contigo y lo que te ha prometido. Dios es fiel. Eso es lo que le está recordando Pablo a estos creyentes de Tesalónica. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama. Y este llamado que aparece aquí en este versículo 24, este llamado se refiere siempre al llamado eficaz de Dios para la salvación a sus escogidos. Es cuando Dios llama a una persona para salvarla, ¿qué sucede? ¿Esa persona es salvada o no? Es salvada. Eso se llama en la Biblia el llamado eficaz de Dios a salvación. Hay dos tipos de llamado en las Escrituras. Está el llamado general y el llamado puntual y específico. El llamado general lo tenemos que hacer toda la iglesia. Jesús, ¿qué dijo? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, que es lo que hacemos. Le predicamos el evangelio, el nombre de Jesús, que solo en Jesús hay salvación y en nadie más. ¿A quiénes? A todos los que se nos cruzan y tenemos oportunidad de hacerlo. Ese es el llamado general que hacemos ¿quiénes? Nosotros, la iglesia. Pero en ese llamado hay un llamado específico que no lo hacemos nosotros. ¿Quién lo hace? Dios. Y nosotros no sabemos. Nosotros sí podemos llegar a saber cuando una persona nos dice sí a nuestra invitación a la iglesia, cuando una persona nos escucha que le predicamos el evangelio y dice sí creer, y empezamos a verla que empieza a venir a la iglesia y sigue en la iglesia y sigue en la iglesia y empezamos a ver el cambio en su vida. Ahí llegamos a la conclusión de que Dios le ha hecho el llamado específico. Dios le ha hecho el llamado eficaz. Pero entre comillas, Dios necesitó que nosotros hagamos ¿qué? El llamado general. ¿Por medio de qué? De la predicación del evangelio. Y Dios va a tomar esa predicación del evangelio que nosotros, la iglesia, hacemos y va a llevar su llamado eficaz a los corazones que Él ha decidido llamar para salvación. Pero siempre que aparece en el Nuevo Testamento la palabra llamó, llamado, siempre se refiere al llamado específico de Dios a salvación de una persona. Fíjese en el capítulo 2, versículo 12 de esta misma carta, que ahí aparece esta palabra. Capítulo 2, versículo 12. Dice Pablo, y os encargamos que anduvieses, él le está diciendo a estos creyentes de Tesalónica, y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios. ¿Qué hizo Dios? Que os llamó a su reino y gloria. ¿Quién había llamado a estos creyentes que había en Tesalónica? Que formaban parte de la iglesia, que eran la iglesia de Cristo en Tesalónica. ¿Quién los había llamado? Dios.
Dios los había llamado. Ahora bien, Dios los había llamado, ¿por qué? Porque hubo un hombre que llegó a esa ciudad y ¿qué hizo? Predicó el Evangelio de Jesús. ¿Quién fue ese hombre? Pablo. ¿Entiende cómo es el mecanismo? Dios, entre comillas, necesita que su iglesia, ¿qué haga? Proclame el Evangelio, dé el mensaje del Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Dios tomará ese mensaje y hará un llamamiento eficaz en los corazones que Él ha decidido salvar en ese día, en ese momento. Por eso la salvación 100% es obra ¿de quién? De Dios. Fíjese el capítulo 4, verso 7. Capítulo 4, verso 7. Pues no nos ha llamado Dios, en este caso, ¿a qué? A una vida inmunda, pecaminosa. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué nos llamó Dios? A santificación, a vivir apartados de todo o de toda conducta pecaminosa. Dios nos llamó para salvación y en este punto dice Pablo que Dios nos llamó a que llevemos una vida digna del Señor, a una vida que le agrade a Dios. A eso nos llamó el Señor. No solamente nos llamó para salvación, sino como dice en el versículo 7 del capítulo 4, nos llamó a que llevemos adelante una vida de piedad, una vida vivida en santidad, que le agrade al Señor, que honre a Dios con nuestra manera de vivir. Romanos capítulo 1, fíjese lo que Pablo le dice a los creyentes de Roma. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 1. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Llamado por quién? Por Dios. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, y escuche, llamados a ser de Jesucristo. Si tú estás en Cristo es porque Dios un día te hizo un llamado eficaz a tu corazón, por medio de alguien que te habló de Jesús, por medio de alguien que te predicó las Escrituras. Eso es lo que usa Dios para hacer su llamamiento eficaz al corazón de las personas. Y 1 Corintios capítulo 1, hay muchos versículos más que hablan de este llamamiento eficaz del cual Pablo se estaba refiriendo cuando le escribe a los tesalonicenses. 1 Corintios 1, versículo 9, donde Pablo le está recordando a los corintios que tienen que ser agradecidos por los dones que Dios les ha dado, los dones espirituales que Dios les ha dado a ellos como iglesia. Y dice en el versículo 9 del capítulo 1, dice Pablo, fiel es Dios. Nuevamente, lo mismo que le dijo a los tesalonicenses, Dios que es fiel, digno de confianza. Lo mismo le dice a los corintios, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿A qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Se refiere a ese llamamiento eficaz, que cuando Dios te llama para que tú seas salvo, para que tus pecados sean perdonados, para que seas parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, en ese momento que Dios te llama eficazmente, en ese momento sobrenaturalmente tu corazón es transformado en tu interior.
Tu alma es regenerada en tu interior, en un abrir y cerrar de ojos. Y de ser una persona que nunca te interesó la Biblia, que nunca te interesó la iglesia, que nunca te interesó Jesús, de repente te empieza a interesar la iglesia, Jesús, Dios, la Biblia. Y la pregunta es, ¿qué pasó? El llamado de Dios, el llamamiento eficaz de Dios. Eso es lo que sucede. Entonces, para ir terminando, hermano, verso 24, volvemos a Tesalonicenses. Les decía el apóstol Pablo a estos creyentes, fiel es el que os llama. Fiel es el que os llama. Y termina diciendo, el cual también lo hará. El cual también lo hará. Fiel el que lo llama, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Nos va a santificar, como dice el verso 23, por completo. Toda la estructura del ser humano, la parte inmaterial y la parte física o material del ser humano. Fiel el que lo llama, el cual también lo hará. Hay un texto interesante en Hechos de los Apóstoles. Acompáñeme ya para finalizar con ese texto. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13. Pablo está en su primer viaje misionero. Está predicando el Evangelio a los gentiles. Hechos 13, versículo 48. Y leamos con la sabiduría que el Espíritu de Dios nos da para entender lo que dice el apóstol Pablo aquí. Mejor dicho, lo que Lucas, que es el autor de este libro, nos narra de este incidente. Hechos 13, verso 48, dice, los gentiles, oyendo esto, ¿qué estaban oyendo? El Evangelio. Pablo le estaba predicando el Evangelio. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban. O sea, estaban llenos de alegría, de gozo. Y glorificaban. ¿Qué glorificaban? La palabra del Señor, que es precisamente lo que Pablo le estaba predicando y enseñando. La palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Creyeron para ser luego ordenados para vida eterna? ¿Creyeron y luego recibieron vida eterna? ¿O creyeron porque ya estaban ordenados? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Creyeron y fueron ordenados para vida eterna? ¿O creyeron porque estaban ordenados para vida eterna? Porque estaban. Es lo mismo que Pablo le enseñó a los Efesios en el capítulo 1, versículo 4. Vosotros fuisteis escogidos desde antes de la fundación del mundo. Fuisteis escogidos para salvación. Y como eres escogido para salvación, antes que Dios cree todo lo que existe, y eso te incluye a ti, antes que tú existieras, Dios ya te había escogido para salvarte. Y un día, a través del Evangelio, Dios, ¿qué hizo? El llamado eficaz en tu corazón. Pero tú creíste porque ya estabas ordenado para vida eterna en la eternidad pasada. Y Dios hace que esos escogidos vengan a salvación cuando esos escogidos oyen el Evangelio, y una vez que oyen el Evangelio, Dios, con ese Evangelio que están oyendo, hace su llamamiento eficaz en el alma, en el espíritu, en el corazón, en la parte inmaterial del hombre, lo cual significa nacer de nuevo. Fiel, dice Pablo, es el que os llama, el cual también lo hará. Hará eso, santificar todo el ser del creyente. Parte inmaterial, espíritu y alma, y parte material, cuerpo. Pero recuerda, hermano, en Cristo, seamos responsables de cómo llevamos adelante nuestro cuerpo. No te olvides que nuestro cuerpo es templo, es casa
donde habita ni más ni menos que la tercera persona de la Trinidad. A veces nos ponemos a pensar y decir, ¿Dios hizo todo lo que existe? Sí. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 testifican eso. Ese Dios que hizo todo el mundo, ese Dios que sostiene todo lo que hizo, ese Dios vive dentro del creyente. Entonces, cuando vemos a una persona que dice ser creyente, pero vemos que no hay cambios en su vida, ¿a qué conclusión llegamos? A la conclusión de que el Espíritu de Dios no está en él. Porque si el Dios que hizo todo no puede cambiar su vida, entonces hay dos reflexiones. O Dios no es tan poderoso, o Dios no está en él. Y nosotros sabemos que la respuesta ¿cuál es? Dios no está en él. Porque si Dios vive dentro de mí, mi vida tiene que cambiar. Porque es irracional que el Dios que creó todo y sustenta todo no pueda cambiar tu vida. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra y que Él nos siga guiando en este camino. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo, te agradecemos por este tiempo compartido, Señor, de estar expuestos una vez más a las sagradas y benditas, inerrantes, infalibles, toda autoritativa palabra de Dios, palabra que necesitamos para seguir creciendo, para ser edificados conforme al único modelo que debemos imitar, y es nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra, que tú inspiraste, pero que tú también nos enseñas a iluminar nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra memoria, para que nosotros podamos percibir, atesorar, Señor, y guardar en nuestros corazones, porque la palabra que se cree, que se toma, que se recibe, es la palabra que va a actuar. La palabra de Dios actúa solamente en los que creen. Y cuando la palabra de Dios actúa, hay cambios, hay transformaciones, hay fe renovada y confianza renovada. Gracias, Señor, una vez más por recordarnos que tú eres fiel, digno de confianza, que tú vas a llevar adelante todo lo que prometiste, Señor, porque eres fiel. Gracias, Señor. Bendice tu iglesia que está presente aquí. Ayuda a aquellos que hoy no han venido, Señor. Alcánzalos con tu gracia en sus vidas en este momento, Padre. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, hermano. Dios los bendiga y salúdese en el amor de Cristo.